Buenas compañeros y docente ingeniero Celada Zamora Wilmer Moisés. Somos de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Es que estamos cursando el curso de Ingeniería de Fluidos 2. En esta ocasión nos toca exponer el tema de ensayo de concepción teóricos de la capa límite y superficie rugosa. Bueno, los integrantes somos el que le habla, Coronel Noñán Edi Javier, el compañero Irigoyen Bustamante William, Montejo Pizarro José Antonio, Montenegro Villanueva Michael Alexander y Robles González Junior Josué. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar el pase a mi compañero para que siga exponiendo. Los conceptos que se presentan en este ensayo se recopiló información sobre conceptos de capa límite y superficie rugosa que es de suma importancia en el ámbito de la ingeniería, donde la primera mencionada es la introducción de la aproximación de capa límite en 1904 por Louis Pran. Pran en su artículo descriptivo proporciona inmediatamente la conexión básica entre el ejercicio ideal y el ejercicio real de fluidos de baja viscosidad como agua y proporcionan una base para la producción de masa, parte de la mecánica de fluidos moderna. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los antecedentes generales. Aproximadamente en 1860, los beneficios de la mecánica de fluidos se redujeron casi exclusivamente al flujo del agua. El desarrollo de la industria química a finales del siglo XIX llamó la atención sobre otros líquidos y gases. El interés de la aerodinámica comenzó con los estudios del ingeniero aeronáutico alemán Otto Liebtal en la última década del siglo XIX, quien logró un proceso notable después del primer vuelo motorizado de los inventores estadounidenses en el año 1903. La complejidad del flujo viscoso y especialmente del flujo turbulento limitó en gran medida una medida del progreso en la dinámica de fluidos hasta que el ingeniero alemán llevó a cabo un estudio en el año 1904 de que la mayoría de los líquidos son capaces de separarse en dos regiones principales. La región cercana a la superficie consiste en una capa límite delgada donde están presentes efectos viscosos, donde el modelo matemático se puede simplificar completamente. Ya en el siglo XX, el empirismo puro desapareció y los problemas fluidos se resolvieron en la mejora continua de los métodos racionales. Estos métodos han producido muchos resultados efectivos y han contribuido a una mejor comprensión de los detalles de los fenómenos en los líquidos. Desarrollo de la capa límite. La capa límite es la zona adyacente a un contorno sólido, en donde los efectos viscosos resultan importantes. Fuera de esta región de capa límite, el efecto viscoso es despreciable y el fluido puede considerarse como no viscoso. En la figura, el flujo que se aproxima a la placa puede ser turbulento o laminar. Entonces, si es que la placa es suficientemente lisa, la capa límite es laminar hasta una cierta cantidad de distancia del borde de ataque. Después de una transición se vuelve turbulenta. Dicha transición entre el flujo laminar y turbulento dentro de la capa límite se produce para valores del número de Reynolds. La fricción con el contorno, el cambio de la cantidad de movimiento y el gradiente de presiones derivan a partir de las expresiones que dan del espesor de la capa límite. Espesor de la capa límite. Si la velocidad es el 99% de la que existiera en ausencia del contorno, se consideraría dicho espesor como la distancia. Otra manera de definir el espesor nominal de la capa límite se representa en la figura 2A. Cuando las áreas saturadas sean iguales, cumple cuando se traza una asíntota y una línea recta que parten del origen y posteriormente se cruza en la asíntota. Otra definición se puede observar en la figura 2B, en la cual se cruza la asíntota con la tangente de la curva de origen. Variación de la presión. En todos los cuerpos que no son una placa plana delgada, hay una variación de la velocidad de la corriente
libre en todo el cuerpo y por consiguiente una variedad de la presión. El flujo se tiene que abrir para pasar el cuerpo. En la parte anterior de estos habrá un aumento de la velocidad y una reducción de la presión. Luego de pasar el punto de mayor espesor del cuerpo, el flujo se extiende una vez más, disminuyendo la velocidad e incrementando la presión. Un resultado significativo de la presencia de un gradiente de presión es lo que se denomina como separación de la capa límite. La disminución de la presión hacia el flujo se conoce como gradiente de presión favorable. Un incremento en la presión hacia el flujo se llama gradiente de presión adverso, ya que ocasiona una frenada de flujo. Tipo de flujo dentro y fuera de la capa. Flujo dentro de la capa. El flujo dentro de una capa límite es laminar o turbulento. En el régimen de flujo laminar, este se desplaza en capas o láminas, sin intercambio de paquetes de fluidos entre ellas. Y en el régimen de flujo turbulento existe un intercambio de paquetes de fluido entre las capas que se movilizan a diversas velocidades. Las partículas no disponen un vector de velocidad evidente y destacan mediante movimientos tridimensionales y arbitrarios de las partículas de fluido, superpuestos al movimiento promedio. En los flujos internos se examina la resistencia que experimenta el fluido al entrar en contacto con las fronteras que lo contienen. Por otro lado, el flujo fuera de la capa puede considerarse prácticamente como carente de fricción. En los flujos externos se estudia la resistencia experimentada por un cuerpo al avanzar a través de un flujo, el arrastre del cuerpo al oponerse al flujo y las fuerzas de ascenso. De aplicaciones en ingeniería civil. Bueno, he citado, según TAFUR 2021, nos indica que en la ingeniería la mayoría de los problemas de fluidos que encontramos con grandes números de Reynolds, pero incluso con este tipo de flujo, el efecto de la viscosidad se limita en una capa muy delgada, cerca de la pared de la tubería, la capa límite. Bueno, en la ingeniería civil tiene como responsabilidad el control y distribución de las aguas. Mayormente compete al gobierno y siempre los aspectos técnicos encajan dentro de una responsabilidad. La ingeniería también se realiza, entre otras cosas, como proyecto, diseñar, construir y administrar obras que realiza el ingeniero como ríos, canales, presas y cisterna, esto de irrigación y drenaje, redes de alcantarillado pluvial y sanitario. Como visualizamos las imágenes, cómo se desarrolla la capa límite de una tubería cuando arranca un estanque si la superficie son lisas y rugosas. Bueno, para desarrollar esta capa límite consideramos un tubo de sección circular alimentado por un tanque de gran tamaño con flujo laminar y velocidad constante. Como visualizamos ahí en la imagen, tenemos un tanque de gran tamaño de flujo laminar y velocidad constante. En esta sección, antes de entrar desde el tubo, la distribución de la velocidad de la sección es constante con el valor B0 desde el inicio, ¿no? Las paralelas tienen un gran flujo sobre el desarrollo de la tubería, el acercamiento del flujo de la entrada del tubo hacia la partícula del flujo de contacto con las paredes toman velocidad cero. Y su vecino toma una velocidad de cero cerca de las paredes máximo constante. En la sección 5.5, como visualizamos, se tiene una corona exterior de fluido de espesor con velocidad variable desde cero en las paredes del tubo hasta un máximo del valor B0, con su límite exterior de un núcleo circular interior con la velocidad cero. En la zona inicial de la tubería, de la corona exterior, el núcleo central son bajas y se tiene un flujo laminar. La corona flujo laminar se denomina capa límite y su espesor se designa como un valor de delta. Al comienzo, el tubo de velocidad máximo dentro de una capa límite es muy baja de flujo. En esta zona laminar, esta situación ocurre en la figura entre la sección 1.1, como visualizamos, y la sección 2.2, donde la sección 2 en adelante es la velocidad máxima dentro de la capa y es suficiente alta y se produce flujo turbulento dentro de la capa límite. El espesor de la capa delta crece a lo largo del tubo hasta llegar
a su valor máximo de la sección 3 en la figura, como apreciamos en la figura. A partir de ahí el núcleo central del flujo desaparece y la capa cubre toda la sección del tubo. Y entre la sección 1 y 3 se afecta el desarrollo de la capa límite y su espesor es variable. De la sección 3 en adelante, el delta es constante igual que la radio del tubo. Y por último tenemos las conclusiones. La rugosidad superficial desarrollada por Morris está relacionada con la subcapa estratificada con la rugosidad de la superficie de la tubería. Como segunda conclusión, la capa límite es usada como puente entre las ecuaciones de Stokes y Euler, donde el Winding-Prandtl considera la región de flujo interior llamada la capa límite viscosa. Y por último, la viscosidad es usada para el cálculo de la pérdida de energía de un flujo a través de una tubería. Bueno, esto sería toda nuestra explicación. Muchas gracias.